Estimados estudiantes, estimados estudiantes, muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con la sesión de la presente fecha, día miércoles 16 de marzo del 2022. El día de hoy vamos a continuar con el avance del contenido de la asignatura, ¿ya? Entonces tienen 5 minutos para poder registrar su asistencia. Reitero, el día de hoy continuaremos con el avance de la asignatura. Pueden registrar su asistencia, por favor. Profe, perdón, ¿puede decir que vamos a avanzar hoy? Reitero por tercera y última vez, el día de hoy vamos a continuar con el avance de la asignatura.
Muy bien, tomando el contenido del Ministerio de Educación, vamos a ver ahora qué nos corresponde ver. En esta primera parte hemos visto lo que es la tecnología en la vida cotidiana, ¿no? La tecnología en la vida cotidiana está presente todos los días, como por ejemplo el uso de refrigeradores, lavadoras, la ducha, ¿no? Y entre muchos otros objetos tecnológicos, ¿no? La técnica y tecnología en la vida cotidiana realmente está en todo lo que nosotros podemos ver, en nuestro celular, en la computadora, en la parte eléctrica de nuestros aparatos, en todo eso, ¿no? También hemos visto un poco acerca de la evolución de la tecnología en el mundo, ¿no? Y ahí veíamos, por ejemplo, el cuchillo. A nivel mundial, el cuchillo ha ido evolucionando de la misma manera que muchos otros artefactos, ¿no? Antes los cuchillos eran de piedra, tenían que buscar piedras filosas para poder cortar, ¿no? Cueros, carne, y de esa manera alimentarse, ¿no? Ahora vamos a ver lo referente a la identificación y recuperación de las técnicas y tecnologías ancestrales, y también vamos a ver las formas de producción en sus tres fases, ¿no? La extractiva, la materia prima y el procesamiento. Tecnologías y formas también de producción ancestral. Vamos a ver un poco de la innovación técnica y tecnológica que hay hoy en día, especialmente para la producción, ¿no? Entonces, y finalmente vamos a terminar viendo lo que es la fuerza humana, la materia prima, las herramientas básicas, las relaciones laborales que hay entre todos estos temas, el mercadeo y el comercio. Generalmente se producen artefactos electrónicos, eléctricos y de todo tipo para comercializarlos, ¿no? Y para ello es necesario tener un capital financiero y recurrir a lo que es la técnica y la tecnología para poder innovar en esos aparatos que se comercializan. Finalmente vamos a ver el rol del ser humano con la nueva tecnología. Ya con eso vamos a terminar nuestro primer tema y posteriormente vamos a hacer una actividad referente a esta otra mitad del primer tema. Entonces, pasamos a lo que son nuestras diapositivas. En esta parte nosotros vamos a ver lo que es el proceso de producción, ¿ya? El proceso de producción está presente también en nuestra vida, en todo lo que hacemos, ¿no? En todo lo que hacemos. El proceso de producción. Ustedes, por ejemplo, cuando elaboran alguna redacción como le han hecho el Día de la Mujer, están produciendo, ¿no? Están produciendo y para ello ustedes necesitan materia prima. Y esa materia prima, por ejemplo, es el video que hemos visto ese día acerca de los fundamentos del Día Internacional de la Mujer. Ese video es como si fuera nuestra materia prima. En base a esa materia prima, nosotros en nuestra mente procesamos, ¿no? Por esta razón es Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y luego ya empezamos a escribir, ¿no? Entonces, el proceso de producción no solamente está dirigido a objetos, artefactos, alimentos, no, está también presente en todo lo que hacemos. Cuando nosotros preparamos un plato de comida, o cuando nuestra mamá lo prepara, o nuestro papá y papás que saben preparar, entonces ellos necesitan materia prima, esa materia prima la cortan, la procesan, la, no sé, la hierven, ¿no? Algunas veces la licúan y posteriormente obtienen un producto, ¿no? Entonces, este proceso de producción está en todo. Puede ser un proceso de producción alimenticio, proceso de producción también puede ser literario, ¿no? Entonces, vamos a partir de la experiencia. Alguna vez nosotros hemos debido ver preparar un queque de naranja a algún familiar, ¿no? Tal vez tenemos algún familiar que es chef, ¿no? Quién sabe. O nuestra mamá que le gusta hacer bastantes eh, masitas, tal vez, ¿no?
Entonces, alguna vez hemos debido ver, preparar nosotros queque de naranja, por ejemplo. Hay varios tipos de queques, ¿no? De naranja, en este caso vamos a hablar. Lo primero que tenemos que conseguir nosotros precisamente es esa materia prima, o en este caso sería la naranja. Primeramente debemos conseguir los productos naturales. Es importante mencionar que la materia prima, estimados estudiantes, está relacionado directamente con lo que es la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, en base a ese proceso de obtención de la materia prima, nosotros vamos a poder elaborar determinados productos. En este caso, el producto que nosotros queremos elaborar es el queque de naranja, ¿no? El queque de naranja. Entonces, eh, vamos a necesitar conseguir lo que es los productos naturales, en este caso la naranja. Además, vamos a necesitar algunos ingredientes, ¿no? Para el queque. No solamente se necesita la naranja, vamos a necesitar también nosotros lo que es el polvo de hornear, los huevos, ¿no? También vamos a necesitar lo que es la harina, el azúcar, ¿no? También es necesario conseguir lo que es la mantequilla. Entonces, hay diferentes materiales y materias primas que nosotros vamos a utilizar para poder preparar este producto alimenticio, que sería en este caso el queque, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros pasos que se tienen que seguir cuando queremos elaborar un pequeño queque de naranja, ¿no? Entonces, lo importante en un inicio es la materia prima. Y la materia prima está relacionada directamente con lo que es la naturaleza. ¿Ya? Si hablamos de materia prima, directamente es relacionada con la naturaleza. Por ejemplo, la harina, ¿qué tal? ¿La harina será materia prima? ¿La harina será materia prima? A ver, levanten la mano alguien que quiere participar. ¿Qué tal? ¿Será materia prima la harina? Bien. Ángel Bacarreza, ¿es materia prima la harina? Yo digo que no, profesor, porque se tiene que, no se puede usar de los árboles como la naranja. Es verdad, ¿no? En este caso, Bailean está en lo correcto, ya que la harina no es materia prima, ¿ya? Por eso también en uno de los objetivos de este tema es poder identificar esa situación, ¿no? La diferencia entre materia prima y material. Como les decía hace un momento, la materia prima está relacionada directamente con la naturaleza. Es todo aquel producto alimenticio o producto de consumo. Por ejemplo, el petróleo es materia prima, ¿no? No se lo puede consumir, no se lo puede comer, no se lo puede ingerir, pero sí se lo puede consumir como combustible, ¿no? El petróleo es una materia prima porque viene directamente de la naturaleza, directamente de la tierra, ¿no? Ahí está su punto extra por la participación de Lili. Bien. Profe, era yo, Ángel Bacarreza. Ah, Ángeles, perdón. Entonces era Ángel. Yo levantaba la mano después de él. Ay, 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 está bien. Bacarreza, perdón, Ángel. Ahí está. Ah, Ángel, ya estás llegando al 10. ¿Qué tienes? Ese es 8. mi meta, profe. Excelente, muy bien. Entonces, como les decía, la materia prima está relacionada principalmente con la naturaleza. La harina no crece en los árboles, la harina, el azúcar, ¿no? No crece, ¿no? Ahí, directamente de la naturaleza. La harina, para que sea harina, se la tiene que procesar. ¿Cuál sería la materia prima de la harina? De cualquier tipo de harina, ¿no? La que utilizamos para hacer pan, por ejemplo. ¿Cuál sería su materia prima de la harina? ¿Alguien? A ver, analicemos. Bailian Serrano. Pero Alexander Pazzi, ¿qué nos dice Alexander? ¿Cuál sería? La harina. Sí, su materia prima de la harina, ¿cuál sería? Trigo.
Excelente, muy bien. Usted es Alexander Pazzi. Muy bien. Sí, como nos indica el compañero Alexander, la materia prima de la harina sería el trigo. Entonces, gracias al trigo nosotros podemos conseguir elaborar un material alimenticio que sería la harina. Entonces, la harina no crece directamente de la naturaleza, no viene directamente de la naturaleza. Eso es importante mencionar. En el área tecnológica es necesario poder establecer estos conceptos de manera clara, ¿no? Materia prima es todo aquello que viene directamente de la naturaleza. La harina, por ejemplo, no, se la tiene que preelaborar, ¿no? Entonces, ¿con qué? ¿Cuál es la materia prima que viene directamente de la naturaleza? Como decía el compañero Patsy, es el trigo, ¿no? El trigo sería la materia prima porque es el trigo que viene directamente de la naturaleza. Y con esa materia prima nosotros ya elaboramos. Ese trigo pasa por un proceso. A ver, vamos a ver. Aprovecharemos que estamos con tecnología. Aprovecharemos eso para que me entiendan mejor. Y vamos a buscar elaboración de la harina. ¿Ya? Vamos a buscar eso. Profe, su pantalla no se le está viendo. Ahí está. Bien, a ver, escuchemos entonces unos 3 minutitos. Compras en AliExpress. AliFoods no permitirá que los vendedores te engañen. Sigue cambios en los precios durante... Buenos días, Raúl. Hola, buenos días. He venido a descubrir el secreto para elaborar un buen pan. Pues habéis venido sintonizado porque esta es la fábrica de harina Gómez de Petronera, donde fabricamos una harina hecha con estilos tradicionales, con estilos de harina. ¿Y así es como un calentamiento de campo? Sí, así un calentamiento de campo. Luego ya hay que prepararlo, hay que limpiarlo y hay que endurecerlo para molerlo. Se humedece el día anterior para molerlo al día siguiente. ¿Con este ya podemos trabajar? Con este ya se puede trabajar. ¿Nos enseñas entonces el proceso? Vamos a ver. ¿Cuánto ruido, Raúl, que hay aquí? La modulación de trigo produce muchísimo ruido. Las máquinas hacen muchísimo ruido. ¿La modulación es moler el trigo? No, moler el trigo. ¿El almacén llega directamente aquí? En la fábrica llega aquí directamente el trigo. ¿Con estos tubos? Con estos tubos llega directamente el trigo. Esto es un molino moderno. Es un molino, se llama un banco de cilindros. Un molino de cilindros moderno, porque tiene ya son utilizan muy tradicionales. ¿Qué tenemos? Aquí sale ya el producto molido. ¿Está caliente? La modulación produce mucho calor y mucha humedad. ¿A qué humedad estaría? Al 15%. Bueno, estos son los hilos de harina, que es donde una vez modulada en fábrica, la almacenamos hasta que se distribuye. ¿Qué capacidad tienen estos hilos? Tenemos 4 hilos de 40.000 kilos cada uno. Fue el abuelo Raúl quien abrió esta fábrica en el año 1945. Sí, correcto. Mi abuelo abrió esta fábrica en el 45, ya tenía una fábrica en Chile y ha pasado aquí y en el 45 estamos aquí trabajando. Además han mantenido los suelos, los habéis mantenido. Sí, los suelos de la fábrica son los que puso mi abuelo en el final del 45 de madera. Primero por estética, porque nos gustan, y luego porque también la madera absorbe muy bien las vibraciones de las máquinas de monte. ¿Qué tenemos, Raúl? Bueno, esto es algo de otra. Esto viene a ser lo que es la corteza del trigo, una vez molida, y normalmente, claro, no se usa para harina. Se usa como alimentación animal, como pienso de alimentación animal. Pues este es el producto final, así como servimos nosotros el producto a las panaderías. Esto sería la harina de trigo, y una vez molida y separada del sopa. Buenos días. La lejos de buenos días. Y en la gordita tenemos la grande y la pequeña. Las dos son Rosa Mari, buenos días. Hola. ¿Vosotros utilizáis para vuestros panes y dulces harinas Gómez, por supuesto? Las mejores que casi conocemos. Y la utilizamos tanto para el pan como para los dulces. Ahora estamos haciendo magdalenas y por supuesto que lleva. ¿Sabes? A mí estos moldes me recuerdan a cuando mi abuela hacía magdalenas. Eso, es que las hacemos igual aún. No hemos avanzado. Hemos avanzado en que los ingredientes son bastante buenos, pero la manera de hacer las cosas las hacemos artesanales. Las primeras ya están metidas en el bloque. Pues ahora vamos con las segundas, que no vamos ni con los tiempos.
Ernesto vuelve alienta, sí, totalmente. Bueno, Conchi, aquí tienes tu cafetito y vamos a probar lo que acabamos de hacer. Venga, ¿cómo está? Riquísima. Bien, como hemos podido observar, la harina no viene directamente de la naturaleza, ¿no? La harina tiene que ser procesada. Para poder elaborar harina es necesario tener trigo. El trigo sí crece en la tierra, ¿no? De la tierra. Entonces el trigo sí viene directamente de la naturaleza. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros para elaborar cualquier producto, ahorita solamente estamos hablando de productos alimenticios. Un día vamos a elaborar robots, un día vamos a elaborar drones, un día vamos a elaborar tal vez artefactos electrónicos, automóviles. Recuerden que en Bolivia ya hay una fábrica de automóviles eléctricos, ¿no ve? Y ellos también necesitan materia prima y también necesitan materiales. Estos dos términos son diferentes. Materia prima y materiales no son lo mismo. No hay que confundirse, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les piden hacer algún trabajo en artes plásticas, no les piden materia prima, o alguna vez tal vez les pidan materia prima. ¿Cuándo les pedirían materia prima? Cuando les pidan una fruta, ¿no? Cuando les pidan algo natural. Pero ¿qué tal si les piden, ya chicos, aquí en artes plásticas vamos a hacer la siguiente semana una maqueta? Van a conseguir plastoform, van a conseguir carpicola, van a conseguir palitos de helado y una venesta, ¿no? De tantos por tantos, listo. Entonces ahí el profesor no les está dando, no les está pidiendo, no les está dando una lista de materias primas, sino les está dando una lista de materiales. Los materiales son precisamente, como su nombre lo indica, son materiales que vienen preprocesados, ¿no? En este caso, la harina sería un material preprocesado, un material alimenticio preprocesado. Entonces, cuando nosotros queremos preparar un pequeño queque de naranja, vamos a necesitar primero naranja, ¿no? Luego vamos a necesitar otros ingredientes, otros materiales alimenticios como la harina, el azúcar, ¿no? El azúcar no viene directamente de la naturaleza así como con cubitos, ¿no ven? Se lo tiene que procesar. Igual podemos ver otro video de cómo se elabora el azúcar. El azúcar no viene directamente así, azúcar como tal, ¿no? Y el mismo sal viene pues en bloques, ¿no? Tenemos nuestro salar de Uyuni, no viene así como cubitos, ¿no? O sea, menudito, no viene, se lo tiene que preprocesar, se le tiene que adicionar algunos materiales químicos como el yodo, ¿no? El sal tiene que ser sal yodada, ¿no? La mantequilla, por ejemplo, no es materia prima, ¿no? La mantequilla no viene directamente de la naturaleza, la vaca no nos proporciona directamente mantequilla, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos que pasar toda esa leche, toda esa nata, volverlo mantequilla, ¿no? El polvo para hornear de la misma manera no viene directamente de la naturaleza. Los huevos, ¿qué tal? ¿Son materia prima o son material alimenticio? ¿Qué creen los huevos? ¿Será materia prima los huevos? A ver, Christopher, ¿qué nos dices vos? ¿Será materia prima los huevos? Es materia prima y también comestible. En realidad solo es materia prima. Solo es materia prima, ¿por qué? Porque viene directamente de la naturaleza. Obviamente lo podemos comer, lo podemos ingerir, ¿no? Entonces, pero es materia prima porque viene directamente de la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? En este caso, los animales, ¿no? Las gallinas, ¿no? Entonces, viene directamente el huevo. Al huevo no hay que elaborarlo, ¿no ve? Al huevo no se le elabora, no se le coloca yema, no se le coloca clara y no se lo envuelve en un cascarón, ¿no ve? El huevo viene directamente ya hechito de la naturaleza. Entonces, ese tipo de productos naturales se llama materia prima. Aquel que viene directamente de la naturaleza. Aquel que es preprocesado antes de ingerirlo se llama material. En este caso, material alimenticio. ¿Ya? Muy bien,
Christopher, vamos a anotar también su participación de Christopher. Ahí está. Entonces los huevos sí son materia prima, solo materia prima, ¿no? Materiales es cuando ya, por ejemplo, ¿qué tal si tú quieres hacer, no sé, qué productos hay con huevo que podemos hacer para el desayuno? Con huevo, ¿qué podemos hacer? Los hot cakes, creo. Cocino. Sí, puede ser. Profesor, los huevos revueltos. Eso, los huevos revueltos, por ejemplo, ¿no? Profesor, sándwich de huevo. Un sándwich de huevo también, ¿no? Entonces, Profesor, los huevos de frito. huevo frito. Huevo con tocino. Sí, puede ser. Pero ya cuando ese huevo es procesado, ya no es materia prima, ¿no? Por ejemplo, abres el cascarón del huevo, ¿no? Y lo colocas en aceite, en tu sartén, y ya deja de ser materia prima porque ya lo estás procesando, ya lo estás friendo, ¿no? O ya lo estás batiendo, ¿no? Y para pues, posiblemente consumirlo, ya se convierte en un producto alimenticio, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciar, ¿ya? La materia prima viene directamente de la naturaleza, ¿ya? Como segundo paso, después de poder conseguir lo que son las naranjas, el azúcar, la mantequilla, el polvo de hornear, esos serían los ingredientes, ¿no? Para poder crear este producto. Los productos tecnológicos también se crean de la misma manera. Enseguida vamos a ver un ejemplo de un producto tecnológico. Ahorita estamos haciendo con un ejemplo muy básico, que es un queque. Pero los productos tecnológicos, un celular, por ejemplo, también pasa por este mismo proceso, ¿no? Posteriormente, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, batir los huevos, ¿no? Precalentar el horno, separar la yema de las claras, batir la mantequilla con el azúcar, añadir la harina, ¿no? Y el polvo de hornear, ¿no? Llenar la naranja, perdón, rallar la naranja y exprimirla, batir la clara de huevo, o sea, se sigue todo un proceso, ¿no? Hasta el punto de nieve, luego añadir la mezcla de harina y finalmente lo horneamos una cierta cantidad de minutos. Entonces, este proceso se lo tiene que hacer haciendo uso de otros materiales o ingredientes que algunos pueden venir directamente de la naturaleza y otros no. Entonces, ahí ya se sigue todo ese proceso para recién obtener lo que es el producto final. En este caso, el producto alimenticio final sería el queque de naranja, ¿no? Entonces, este proceso que acabamos de ver, estimados estudiantes, se sigue en todo. El mueble en el cual estás sentado en este momento, esa silla, ¿no? Igual ha tenido que seguir este mismo proceso. Si tu silla es de madera, entonces lo primero que has tenido que conseguir es, en este caso, bueno, lo que se ha tenido que conseguir primero es pues, un árbol o un conjunto de árboles. Esa es la materia prima, los árboles, ¿no? Ahora, ese árbol, eh, hay lugares dentro de cada país donde se puede talar, lugares autorizados, ¿no? Entonces, en uno de esos lugares autorizados se los tala los árboles. Tiene que ser un lugar autorizado, pero no es cualquier árbol. No quiero hacer mi mueble, me voy al prado y empiezo ahí a serruchar uno de los árboles del prado. No, no, no. ¿Ve? Tiene que ser autorizado. Entonces, primero se consigue el árbol o los árboles y esos árboles se tienen que conseguir, se tienen que convertir en tablones, ¿no? En tablones. Y esos tablones ya se los puede cortar, se los puede modelar, se los puede lijar, ¿no? Se los puede barnizar y eso ya se convierte en un material, ¿no? El tablón es un material, ¿no? Porque ese tablón no viene directamente del árbol, ¿no? No hay un árbol donde esté ahí creciendo tablones. Los tablones son elaborados por los seres humanos. La mano del ser humano tiene que intervenir en el árbol
con máquinas para talarlos, ¿no? Y de esa manera procesarlo. A ver, para que me deje entender, aprovechemos que estamos con tecnología. Si estuviéramos en clases presenciales, no les podría mostrar así rápidamente videos, más bien que estamos en virtual, y ahí les voy a poder mostrar en este caso el proceso de elaboración de un mueble, ¿no? Hay pues la elaboración de un mueble, algo cortito tiene que ser. A ver, vamos a ver, este de acá. Buenos días, vamos a presentar el proceso de cómo se proceso. En primer lugar, se elabora la base o esqueleto, que es lo que vemos acá. Se trabaja con madera blanco, flor morado, pero en este caso estamos trabajando, o se trabaja, en sable. Los laterales van los brazos, hasta va el altar y detrás va el foco. Por otra parte, esto es como la máquina donde se corta la madera. Bueno, como decía mi compañera, esto es el proceso de trabajar del sofá. En la parte de abajo del sofá se pinta y se hace color. Después de fabricación, se ve aquí. Y ya después procedemos a forrar igual. Último pasamos a hacer las cejas con sus respectivas medidas. Existen muchos tipos de cejas, pero en este caso se utilizan dos, que es el sintético, que lo podemos ver acá, y el cuero. El cuero puede ser algo costoso y también es difícil de trabajar. En este caso se está trabajando la tela microfibra. Y por último, también depende de la referencia del cliente, depende cómo quiera el material, la tela y el color. Bien, para que podamos entender mejor estos conceptos, la diferencia entre materia prima y material no son lo mismo, ¿no? Como hemos podido ver en el video anterior, esos tablones tienen que ser sometidos a unas máquinas, y esas máquinas son las que cortan la madera de los árboles. La madera, entonces, la madera de los árboles sería la materia prima, porque esa madera sí crece en los árboles, ¿no? Sí viene directamente de la naturaleza, por eso es materia prima. Cuando esta madera es procesada, ¿no? Se la lleva a las barracas. Camas Fontex es una empresa que nació en Guatemala en el año de 1960. Cuando se la lleva a una barraca, por ejemplo, esa madera tiene que ingresar, ¿no? a una máquina para convertir esa madera que tiene forma de árbol en tablones, ¿no? Y esos tablones ya se convierten en materiales para poder elaborar los muebles. De la misma manera sucede con nuestra vestimenta. Esta lana de color café, ¿no? Esta corbata es la camisa que estamos usando, los zapatos que estamos utilizando, no vienen directamente pues de la naturaleza. Todos esos son materiales que tienen que ser elaborados previamente. A ver, vamos a ver cómo se elabora lo que es la lana. La lana como tal no es materia prima. Esa lana que nos venden en la Avenida Buenos Aires, en la Max Paredes o en otro lugar, esa lana es procesada. Ya no es materia prima. No podemos decir que esa lana es materia prima, porque esa lana ha sido procesada de diferentes maneras, se la ha teñido, se la ha hilado, se la ha lavado, se la ha secado. Hay varios procesos que ha tenido que seguir esa lana para tenerla. Ese ovillo de lana no es materia prima, eso es material, porque no viene directamente de la naturaleza. El ser humano ha tenido que elaborar esa lana de color. ¿Acaso hay ovejas de color lila,
¿Acaso hay ovejas de color, no sé, lila, amarillo o celeste? ¿Acaso hay ovejas cuyo pelaje es celeste? No, ¿no ve? No hay. Entonces esa lana no es materia prima. La lana que viene directamente, el pelo que viene directamente de la oveja, eso es materia prima. A ver, veamos cómo se elabora lo que es la lana de oveja. One, two, three. El primer proceso que se tiene que hacer para poder elaborar la lana es esquilar al animal, ¿no? Tenemos que esquilar. La esquila es el proceso en el cual nosotros cortamos la lana de las ovejas, lo cortamos con tijeras, ¿no? Todo su pelo lo cortamos. Las ovejas son encerradas en un corral grande y posteriormente se llevan a pequeñas cantidades a un corral más pequeño donde el esquilador, la persona que corta la lana de la oveja, entonces con mucho cuidado de no dañar al animal, pues procede a cortar el pelo de la oveja. One, two, three. Bien, entonces uno de los primeros procesos que se tiene que hacer cuando queremos elaborar lo que es la lana, ¿no? Es esquilar al animal. Tenemos que cortar su pelo, ¿no? Se lo mete primero en un corral muy grande y posteriormente se lo va colocando a las ovejitas en corrales más pequeños, ¿no? Es el primer proceso, es el primer proceso. Ahí está. Eso se llama esquilar, ¿no? Eh, Cuando se corta a un animal,
lo estamos esquilando, ¿no? Ese es el término adecuado para utilizar cuando por ejemplo, nuestros perritos, alguna vez los hemos enviado a, no sé, yo no tengo perrito, ¿no? Pero mi hermano, por ejemplo, los manda a cortar, ¿no? Su pelito porque está muy largo. Lo están esquilando de alguna manera porque lo están cortando el pelo, ¿no? Ahí está. Primero se tiene que esquilar todo el pelo de la oveja con mucho cuidado de no lastimar a el animal, ¿no? Es el primer paso. Ahí está la oveja. Esto es materia prima. Esta primera parte. Seguimos con el proceso de esquila, ¿no? Seguimos esquilando ahí. El siguiente proceso, porque miren, la lana, como les digo, tiene que pasar por varios procesos, por varias etapas. Por eso, esa lana que tú compras en algún lugar, ¿no? Ese ovillo, no viene directamente de la naturaleza. Ha tenido que ser primero esquilado al animal, luego se lo lava, ¿no? Todo su pelito, como son animales, están en el altiplano, ¿no? Entonces, pues hay polvo, incluso bichos, ¿no? Que, ¿no? Que están dentro del pelo, entonces hay que lavar la lana obtenida de la esquila. Entonces, esta se la lava, posteriormente se la tiene que, con agua caliente, ¿no? Con agua muy caliente, para poder eliminar todos los, ¿no? Todo, toda la sociedad, los animalitos que están ahí, ¿no? Y dejarlo totalmente limpio. Todos estos restos orgánicos que a veces llegan, ¿no? Al pelo del animal, se adhieren, ¿no? Cuando están ahí pasteando a lo largo de la vida de la oveja, entonces luego se enjuagan con agua fría. Entonces miren, primero es agua caliente. O sea, no es nomás todo con agua fría o todo con agua caliente. Primero había sido agua caliente, después con agua fría. Lo lavan de esa manera. Primero agua caliente, luego agua fría. Ahí podemos observar cómo la lana sucia, ¿no? Con restos orgánicos, polvo, ¿no? Es necesario lavarla para que en la parte derecha ustedes pueden observar esa lana ya esté limpia, ¿no? Ya esté limpia y pueda seguir el proceso correspondiente. Posteriormente, esa lana se la procede a secar, ¿no? Una vez que la lana está limpia, porque como les digo, al inicio es un animalito, ¿no? Los animales no se bañan, tal vez puedan refrescarse en el agua, pero no se bañan como tal, ¿no? Entonces su lana está con restos orgánicos, está con polvo, ¿no? Entonces se lo lava primero con agua caliente, luego con agua fría y se deja estilar, ¿no? Estilar se llama a ese proceso de secado, estilar, ¿no? Son términos técnicos, recuerden que estamos en la asignatura técnica y tecnológica, son términos técnicos que hay que conocerlos. Tal vez un día alguno de ustedes quiera crear, no sé, una fábrica, quiera fundar una fábrica de pantalones o de camisas o de chompas o de chamarras, no sé. Y bueno, pues el dueño de esa empresa o la dueña de esa empresa tiene que conocer estos términos técnicos, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Entonces ese proceso de poder secar la lana de la oveja se llama estilar y se deposita sobre una superficie plana para que seque al sol o cerca del calor de la cocina o un fogón, nos dice, ¿no? Siguiente proceso, el escarmento, ¿no? Este proceso consiste en poder estirar los fragmentos de la lana esquilada, es que todo eso debe estar como enredado, ¿no ve? Entonces, escarmentar significa empezar a estirar todo ese pelo. Alguna vez nosotros
alguna lana la hemos escarmentado, ¿no? Porque estaba muy enredada. Hemos empezado a estirarla, ¿no? Entonces eso se llama escarmentar. Consiste en estirar los fragmentos de la lana esquilada, separando a mano cuidadosamente las fibras, ¿no? Sin que se corten, ¿no? Hasta que adquieran una textura suave, ¿no? Tiene que ser algo suavito y un peso muy liviano, nos dice. Eso se llama escarmento. Recién se pasa a la etapa de hilado. En esta etapa de hilado se realiza un instrumento tradicional como es la rueca, ¿no? La rueca es un instrumento originario que se utiliza para poder hilar la lana, ¿no? Es una máquina ancestral, ¿no? La rueca, han debido ver, la rueca se la utiliza cuando se baila cuyahuada, ¿no? Alguna vez te han bailado cuyahuada y esa rueca es el símbolo de esa danza. Entonces, esa rueca es la máquina que tenemos que utilizar para poder hilar y consiste en torcer las fibras de la lana escarmentada hasta obtener un hilo del grosor deseado. Eso se llama hilar. Veamos cómo se hace eso. Posteriormente, esa lana hilada se la tiene que, en este caso, la lana hilada en vueltas iguales con un aspa, se lo tiene que realizar para crear una madeja de lana, la que se lava. Nuevamente hay que lavar esta madeja con jabón, en este caso, o algún tipo de detergente, para eliminar todo tipo de residuos que aún esté en ella. Después de este lavado se utiliza en su color natural o se tiñe. Generalmente se tiñe. Veamos cómo se hace. Ahí está. Esta madeja de lana no crece en los árboles, ¿no? Esta madeja de lana no viene directamente de la naturaleza, ¿no? Esta madeja de lana no podemos decir que es materia prima, porque esta madeja, pues lindo sería que la ovejita nos brinde, ¿no? Así como lo vemos ahorita, la madeja ya hecha, ya teñida, ya lavada, ya preelaborada, ¿no? Pero no es así, todavía ya envuelta, ¿no? Entonces, no es así. Por eso esta madeja de lana que estamos viendo se considera lo que es material. Esto ya es un material, porque no viene directamente de la naturaleza. Uno de los procesos finales que se tiene que hacer para poder terminar de elaborar lo que es la lana de oveja es el teñido. Como les decía hace un momento, no hay ovejas que pues nos brinden lana de color celeste o de color lila o de color azul, ¿no? O de color fucsia, no hay, ¿no? Generalmente las ovejitas son de color negro, café, tal vez amarillo, ¿no? Entonces uno de los últimos procesos es el teñido de la lana. Aquí se selecciona el producto vegetal del que se desea obtener el color para teñir la lana, el cual se hierve en agua hasta lograr que se desprenda el color, ¿no? Se agrega la lana mojada, enmadejada y finalmente, después de un periodo de cocción, se agrega una sustancia que fija el color, ¿no? Sal, vinagre, piedra lumbre o sulfato de cobre, para poder obtener este producto, ya en este caso las madejas
pero ya teñidas, ¿no? Ahí están, ya teñidas también. Ahí vamos a poder ver. Ahí está. Y ese es el producto final. Ese es el proceso que se tiene que seguir para poder obtener lo que son las madejas de lana. Por eso se dice que estas madejas de lana no son materia prima, son materiales, porque han sufrido muchos procesos, han pasado por muchas etapas para poder llegar a ver lo que estamos viendo en este momento. Por eso esto es material, no es materia prima. Si la ovejita nos diera una lana así, hilada, teñida, lavada, limpia, podríamos decir que es materia prima, pero no, pues la ovejita no nos da así, ¿no? Entonces, por eso se dice que esto es material. Y con ese material, ya podemos elaborar nosotros productos, en este caso de vestir, ¿no? Así es el proceso. Materia prima, material, productos tecnológicos. El objetivo de todo este proceso es que el ser humano, haciendo uso de la tecnología, pueda satisfacer necesidades. Una de las necesidades que nosotros tenemos es protegernos. Esta mañana estaba haciendo bastante frío. Mi camisa no me protege totalmente. Necesito chompa. ¿Dónde consigo chompa? Necesito una chompa. Necesito una chamarra. Necesito una frazada, una mantilla. Entonces, eso lo voy a ir a comprar, ¿no? Es un producto tecnológico que va a satisfacer mi necesidad de poderme cubrir y protegerme para con el frío, ¿no? Así es, vamos a ver. Esa lana posteriormente se la teje, ¿no? Ya sea mediante máquina o ya sea a mano, para poder obtener el producto final, que sería una chompa, tal vez un chullito, ¿no? A ver, veamos. Y como última etapa viene la parte del terminado, ¿no? Del tejido. Se corta del telar y se atan los nudos de ambos lados, asimismo se cortan los nudos que sobresalen, y a lo largo de todo el tejido se obtiene un producto final como los que vamos a ver ahora. Bien, entonces son 3 etapas fundamentales que se tienen que seguir para poder elaborar un determinado producto, ¿no? Ya sea con la lana, ya sea con la harina, o ya sea con un producto alimenticio como son las masitas, o en este caso el queque, se siguen los mismos procesos, las mismas etapas, ¿no? Cuando nosotros elaboramos también algo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queremos elaborar un ventilador automático, tal vez, ¿no? Un ventilador inteligente. ¿Vamos a necesitar de materiales o vamos a necesitar de materia prima? ¿Qué creen? Quiero elaborar un robot. ¿Qué creen que vamos a necesitar para elaborar un robot? ¿Materiales o materia prima? ¿Qué nos dice? A ver, vamos a ver quién ha levantado la mano primero. Mateo Salas, ¿no? Mateo Salas, levantó primero la mano. Yo diría que se va a necesitar materiales. Correcto, Mateo, estás en lo correcto. Para elaborar un robot, por ejemplo, no vamos a necesitar de materia prima, ¿no? No, vamos a necesitar de materiales. Por ejemplo, vamos a necesitar de plástico, vamos a necesitar de metal, vamos a necesitar de cables, vamos a necesitar de pequeños motores, vamos a necesitar de artefactos electrónicos como el Arduino, ¿no? Y otros. Vamos a necesitar tornillos, tuercas,
O sea, si se dan cuenta, todo lo que acabo de mencionar, plástico, los tornillos, las tuercas, el motor, los cables, el Arduino, eso no viene de la naturaleza, no viene de la naturaleza directamente. Para poder obtener plástico, y ahí también les podría mostrar otro video donde se elabora el plástico, pero ustedes lo pueden ver cuando quieran, en YouTube está todo esto. Es necesario que ese plástico pase por un proceso muy largo para poder obtener, ¿no?, el plástico correspondiente, el plastofón, la venesta. Todos esos son materiales. Como nos decía Mateo, para elaborar un robot no necesitamos materia prima, necesitamos de materiales. En cambio, si queremos elaborar pan, ahí, a ver, para el pan, el, usaremos pan, solo así el pan marraqueta, la sarnita, la coquita. ¿Qué tal? ¿Qué usamos? Materia prima. ¿Cuál sería la materia prima? El trigo. Recuerden que la harina no es materia prima. El trigo, profesor. El trigo. Sería material, profesor. Material sería, ¿no ve? La harina, porque la harina, como les digo, no viene directamente de la naturaleza. A la harina hay que, para que obtengamos harina, al trigo hay que, les he mostrado un momento un video del trigo, ¿no? Hay que tostarlo, hay que molerlo, hay que lavarlo, ¿no? Y recién se obtiene lo que es la harina. La harina es un material. ¿Qué, dónde estaría lo que es la materia prima cuando elaboramos un pan? ¿Dónde estaría? Los vasos, como licuado, donde licuaste la mantequilla como llena. Todo, la mantequilla es material. El azúcar es material, ¿no? El polvo de hornear también es material, porque no viene directamente de la naturaleza. ¿Dónde estaría la materia prima en la elaboración de un pan? A ver, ¿qué nos dice Mateo Salas? A ver, Mateo. En el trigo hay que con el trigo y la harina. Sí, pero ahorita no hay trigo. Ahí solamente hay harina, ¿no? Aunque aquí hay trigo, ¿no? Aquí hay un poquito de trigo, sí. Puede ser. ¿Qué tal si hacemos pan de trigo? Entonces ahí vamos a necesitar trigo. Ahí estaría la materia prima, en el trigo, ¿no? En el trigo. ¿Dónde más estaría la materia prima? A ver, ¿alguien más? Mateo, que te registro. ¿Dónde más estaría la materia prima? Porque recuerden, la harina no viene directamente de la naturaleza. La harina no es materia prima, ¿no? ¿Dónde más estaría la materia prima? A ver, analicemos. Asbel, Gabriel, ¿dónde estaría la materia prima? En el girasol. Girasol, ¿dónde está el girasol? Creo que está hablando del aceite, y creo que el aceite está del girasol. Ya. Estimado Asbel, el aceite no viene directamente de la naturaleza, ¿no? Al aceite, igual vamos a ver un video si quieren, se lo tiene que elaborar al aceite, ¿no? El aceite tiene que sufrir un proceso, bueno, varios procesos para que sea comestible, ¿no? Hay que volverlo comestible al aceite. Entonces, pasa por un conjunto de procesos, así como la lana, así como ¿no? Por varios procesos. En este caso, el aceite no sería materia prima, sería material, ¿no? Marioli Pacheco, ¿qué nos dices vos, Marioli? Profe, el cuero que es esa de los animales. ¿En el pan? No, profe, el cuero de los animales para hacer, digamos, carteras. Claro, está muy bien. Eso como ejemplo está excelente. El cuero sí. Pero ahorita estamos hablando de la elaboración del pan. Cuando nosotros elaboramos pan, ¿dónde estaría la materia prima? Aparte de el trigo que ahí podemos ver en la fotito. ¿Dónde más estaría la materia prima? Mateo.
En el agua, por ejemplo. Correcto, bien, Mateo. Ahora sí, ese puntito vale, ¿no? Entonces, sí, en este caso, el agua, por ejemplo. El agua sí viene de la naturaleza. Y todavía, ¿no? Todavía, incluso el agua, hoy en día, para ser potable, o sea, para poderla consumir, incluso tiene que pasar por un conjunto de procesos. Pero de alguna manera el agua es natural, ¿no? Es natural. Entonces ahí sí estaría lo que es la materia prima, ¿ya? Queremos elaborar un pequeño, no sé, un origami, ¿no? Un origami y ahí el papel, ¿qué creen que es? ¿Materia prima o material? Fabricio Palomeque, ¿qué es? Material porque tuvo que pasar por un proceso en el que parar un árbol y pegar y sacar las hojas afuera del papel. Correcto, Fabricio. ¿No? Ahí está tu punto extra. El papel no es materia prima, el papel es material. Porque lindo sería que el papel crezca en los árboles. Se hace de los árboles el papel, pero no crece en los árboles. Lindo sería un árbol de papel, listo, aquí lo corto y empiezo a trabajar con el papel. No, el papel tiene que igual pasar por varios procesos para poder ser lo que es papel. Entonces el papel es un material, no es materia prima, ¿no? De la lana ya hemos visto que esta lana es material también. ¿Vale? Esta lana es material porque ha pasado por varios procesos, se lo ha lavado con agua fría, con agua caliente, se lo ha secado, se lo ha hilado, se lo ha teñido, se lo ha... muchas cosas, ¿no? Muchos procesos que hemos visto hace un momento. Entonces, la lana también sería material, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahorita es material, ¿no? Ahí está también cuando nosotros dibujamos, ¿no? Nuestro objeto es dibujar, porque del dibujo también se vive, del arte también se vive. Una pintura, la Mona Lisa, 2, 3, 4 millones de dólares, ¿no? Entonces, si nosotros queremos elaborar algún producto artístico, porque hay varios tipos de productos, si se dan cuenta, productos alimenticios, productos electrónicos, pueden ver productos artísticos que nosotros queramos elaborar con pinturas, con colores, con lápices, ¿no? Entonces, si nosotros queremos elaborar un producto artístico, vamos a necesitar de materiales o de materia prima. ¿De qué creen? Ángel, ¿dónde está? Ángel. Materiales. Se va a necesitar de materiales porque los colores, marcadores y lápices tienen que pasar por procesos de, de fábrica. Sí, es verdad, Ángel Bacarreza. Estos colores, esos marcadores, pues no crecen en los árboles, ¿no ve? Al marcador hay que elaborarlo con plástico, hay que colocarle un material de algodón o de otro tipo para que sostenga la tinta. Entonces todo es material. Aquí no hay materia prima cuando se elabora un producto artístico, ¿no? Antes sí, las pinturas utilizaban materia prima, ¿no? La sangre de los animales, eh, alguna hoja molida, de ahí se sacaba el color verde. Antes sí, ahora no, ahora todo es artificial, ¿no? Cuando nosotros elaboramos una ensalada de vegetales, por ejemplo, ahí hay materia prima. ¿Cuál sería la materia prima ahí? Merian Carlos. Merian, ¿qué nos dices vos? ¿Qué puede ser una ensalada? La materia prima está en las verduras. Las Porque las verduras. verduras son la naturaleza. Correcto, Merian. Ahí está tu punto extra. Los vegetales sí vienen directamente de la naturaleza. Por lo menos aquí en Bolivia todavía. En otros países existen los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son alimentos artificiales que causan cáncer. Por eso, un alimento transgénico en el mundo, en Europa, ¿no? En Estados Unidos, los alimentos transgénicos cuestan más baratos que los alimentos orgánicos. Aquí en Bolivia, estimados estudiantes, gracias a Dios,
todavía contamos con alimentos orgánicos. Esta lechuga que tú compras en el mercado Rodríguez o en el mercado Miraflores, esa lechuga, ese tomate, ¿no? Esos vegetales que aquí puedes obtener en la ciudad de La Paz, son orgánicos, porque vienen directamente de la tierra. No son elaborados en un laboratorio o en un invernadero artificial, aunque en los invernaderos también pueden elaborar alimentos orgánicos, pero hay invernaderos que injertan, ¿no? Injertan y ya se vuelven en este caso eh, alimentos transgénicos y eso causa cáncer, ¿no? Entonces en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En China, en el Asia, en este caso, un alimento orgánico cuesta 4 veces más aproximadamente que un alimento transgénico. ¿Por qué? Porque cuesta más, porque vale más. Es mejor consumir un alimento orgánico que viene directamente de la naturaleza que un transgénico. El transgénico pues ha sido elaborado, preelaborado. Esa lechuga sí se la elabora, sí el ser humano le da un color, sí el ser humano, por ejemplo, un poco de estos alimentos transgénicos los hemos debido ver tal vez en las sandías de color naranja, ¿no? Han debido ver esas sandías de color naranja, yo he visto ahí por las calles, sandía, sí, de color naranja, es que el ser humano ha intervenido ahí. Y ese es un alimento transgénico, porque ha sido modificado genéticamente. Entonces, gracias a Dios, nosotros todavía contamos con materia prima real, con materia prima orgánica. Y en este caso, como decía el compañero Merian Carlos, decía, es materia prima, ¿no? Es verdad, los vegetales en este caso. Entonces, el proceso de producción. El proceso de producción es el conjunto de fases o etapas organizadas mediante las cuales nosotros modificamos las características de la materia prima, para lo cual utilizamos varios insumos, ¿no? Forma, tamaño, textura, composición, con el objetivo de lograr un producto tecnológico, ¿no? Una camisa, una chompa, una corbata, un botón es un producto tecnológico. Y para ello se necesitan diferentes tipos de recursos, recursos energéticos, para poder hacer funcionar nuestras máquinas que cortan los árboles, que cortan, lo convierten en tablones. Necesitamos recursos energéticos, recursos humanos para que puedan hilar, telar, tejer, por ejemplo, ¿no? O también máquinas, ¿no? Recursos materiales, ¿no? La materia prima, los insumos y otros. Recursos tecnológicos como las maquinarias, las herramientas, los robots también crean productos tecnológicos, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros hemos visto esta primera parte referida a lo que es el proceso de producción, ¿no? El proceso de producción debe seguir 3 fases, ¿no? 3 fases principalmente, ¿no? Esas fases o etapas, ¿no? Se denominan en este caso la extractiva, donde se extrae la materia prima, donde al árbol lo cortas y posteriormente lo procesas ese árbol y lo conviertes en tablones. Lo transformas ese árbol que no tiene una forma definida, ¿no? Entonces tiene forma irregular, lo transformas en tablones y posteriormente eso lo puedes convertir en un producto tecnológico y finalmente comercializar. Esas son las etapas que se deben seguir dentro del proceso productivo en el área tecnológica, ¿ya? La siguiente semana vamos a continuar con esta parte que, como ustedes han debido dar cuenta, es muy interesante. Si tú un día vas a ser administrador de empresas, tienes que saber qué proceso, qué etapas se tiene que seguir en el proceso productivo. Si tú un día vas a tener una fábrica de alimentos o una fábrica de ropa o de deportivos o de zapatos, tienes que conocer todo esto. Un día tú vas a estudiar para, no sé, para ingeniero en alimentos. Tienes que saber qué etapa se sigue para producir los alimentos, ¿no? O si vas a ser un ingeniero industrial o una ingeniera industrial, igual tienes que conocer estas etapas, porque son etapas básicas, ¿no?
Todo profesional tiene que conocer estas etapas básicas para poder producir un producto tecnológico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, duda, inquietud. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Algo que no se entendió tal vez? ¿Todo claro, chicos? Profesor, Sí. tengo una duda sobre el huevo, ¿Cuál es su duda, Ángel? que si el huevo es un producto, mm, producto ¿Tecnológico así, o alimenticio? bueno, así que sale de la gallina, en- pero algunas personas le ponen inyecciones para que ya no crezca el pollito del huevo. Bueno, en ese sentido, ahí podríamos encontrar lo que es un proceso híbrido. Un proceso híbrido de materia prima. Es cuando, haciendo uso de químicos, hacemos que el pollito crezca más de lo debido y en el menor tiempo posible, o evitamos que crezca, ¿no? Ese es un proceso híbrido. Entonces, el huevo, de alguna manera, no es totalmente natural, pero sí viene de la naturaleza, sí viene de un animal vivo, de un ser vivo. El árbol es un ser vivo, los vegetales son seres vivos, crecen, ¿no? Se marchitan, ¿no? Entonces, todo aquello que viene de un ser vivo, bueno, en este caso, la tierra misma, no podríamos decir que es un ser vivo, pero tiene vida, tiene nutrientes, ¿no? En el caso del huevito, sería un proceso híbrido. No viene así, no es totalmente natural, pero sí viene de la naturaleza, que es de un animal, en este caso la gallina, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ¿no? Como les digo, el ser humano está cambiando su entorno al punto de dejar incluso que los animales sean totalmente naturales, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en Asia, hay huevos artificiales, ¿no? Así como hay animales artificiales, los clonan, ¿no ve? Así hay animales artificiales incluso. Así es. Por eso la reflexión es que en Bolivia todavía, por lo menos, no se hace tanto eso. No se hace tanto, especialmente cuando hablan de pollo criollo, por ejemplo, es aquel que se cría totalmente natural, ¿no? Sin químicos, así es. Respondiendo a la consulta entonces de Ángel, es verdad, Ángel, tienes toda la razón. Algunos huevos no son totalmente naturales, ¿no? Porque sufren un proceso híbrido para su, eh, para su elaboración, ¿no? Así es verdad eso, ¿ya? ¿Alguna consulta más que tengan? Muy bien, entonces la siguiente clase continuamos con estas etapas del proceso productivo. Vamos a dar muchos más ejemplos, ¿no? Vamos a profundizar, ¿ya? ¿Les debo mandar tareas sobre esto de la procesación? No, no, no. Solo Ok. cuando terminemos esta segunda parte del tema, ahí recién va a haber actividades. Todavía nos Ok. falta. Se cuidan mucho. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao, chao. Se cuidan.